de caso. Bueno, como podemos observar, el título de nuestro reporte de caso es esquizofrenia ultra resistente con probable hipersensibilidad dopaminérgica y respuesta favorable a altas dosis de olanzapina. Esa es la agenda que vamos a presentar el día de hoy y vamos a ir empezando en tal caso. En cuanto a la esquizofrenia resistente al tratamiento, según el consenso del TRIP, que viene a ser conocido por las siglas Treatment Response and Resistance in Psychosis, la esquizofrenia resistente se define como una no respuesta mayor al 20%, tanto en los síntomas negativos o los síntomas positivos, en el BPRS, que además tenga también un tratamiento mayor o igual a 6 semanas con un antipsicótico a una dosis equivalente mayor o igual a 600 miligramos al día de clorpromacina y que haya tenido mayor o igual a 2 tratamientos previos con distintos psicofármacos y de al menos que uno de ellos haya sido una medicación en depósito por al menos durante un periodo mayor o igual a 4 meses. En estos casos de esquizofrenia resistente al tratamiento, la clozapina es el tratamiento de elección. Sin embargo, puede haber mala respuesta, mala tolerancia o niveles séricos inadecuados. Comentan que del total de pacientes que son diagnosticados con esquizofrenia, un 30% van a ser sensibles un 30% van a ser resistentes y el 60% van a ser sensibles al tratamiento con clozapina, de los cuales aproximadamente un 14 a 20% pueden presentar el tema de la supersensibilidad o una hipersensibilidad a la dopamina, como vamos a estar observando. En este caso, nosotros ponemos un punto de corte para establecer un nivel sérico adecuado para que haya una respuesta adecuada a la clozapina, que es un mayor a 350 nanogramos por mililitro en un periodo de 8 a 12 semanas. Si es que no observamos que hay una respuesta en este periodo de tiempo, ya podemos considerar que estamos ante una esquizofrenia que sea resistente a la clozapina. Ok, continuando, el uso de medicamentos, en este caso de antipsicóticos, altas dosis, sumados a la polifarmacia, puede llevar a un incremento de los receptores de dopamina, los receptores D2, a nivel principalmente del estriado. Esto va a ser por un mecanismo de regulación al alta, va a hacer que esos receptores también tengan una mayor sensibilidad a la dopamina. Por lo cual, cuando nosotros tengamos, o digamos, a esos pacientes que se encuentran recibiendo antipsicóticos que tengan una alta afinidad a los receptores de 2 y queremos reducir la dosis, o tal vez querramos darle un tratamiento que, digamos, algún antipsicótico que tenga una menor afinidad hacia los receptores de 2 podemos, entre comillas, desenmascarar esta supersensibilidad, por así decirlo. Como les comento, el bloqueo crónico de los receptores de 2 hace que estos aumenten en número y afinidad como un mecanismo de compensación, un mecanismo de adaptación que va a tener el cerebro a largo plazo. Y esto va a generar también la resistencia al tratamiento, ya que los antipsicóticos van a tener que actuar hacia un mayor número de receptores de 2 para poder tener un efecto similar. Esto también va a ir de la mano con discinesia tardía, posteriormente, una mayor sensibilidad al estrés y exacerbaciones psicóticas frecuentes constantemente ante diversos cambios al tratamiento. Lo que acá queremos resaltar en el caso clínico que vamos a presentar, que es lo único que estamos presentando acá en este caso, lo que hace que este caso haya destacado y nosotros hayamos escogido a este caso, es una esquizofrenia ultra resistente con probable supersensibilidad a la dopamina, la cual respondió a dosis altas de olanzapina, que inclusive según la bibliografía ya sobrepasan lo que se indica también en algunas series de casos, que son los 60 miligramos. En nuestro caso, se llegó hasta 80 miligramos al día de olanzapina, además también de combinación con aloperidol y litio tras la falla de la clozapina, además de un efecto secundario que se pudo observar que fue la hipersexualidad por aripiprazol. Entre los principales síntomas y hallazgos clínicos que nosotros hemos podido observar en este caso ha sido la psicosis persistente. Desde que el paciente debutó, el paciente presentó alucinaciones auditivas peyorativas, imperativas, delusiones de daño hacia el personal, hacia su familia y también delusiones de referencia, conducta disruptiva, como vamos a observar durante los primeros años y durante las primeras hospitalizaciones, se caracterizó por la presencia de heteroagresividad, autoagresividad, coprofagia y desinhibición sexual. Algo también a resaltar y que es parte de las características de la hipersensibilidad a la dopamina son las regularizaciones ante cambios mínimos respecto al tratamiento y también a estresores. Por ejemplo,
que pierdan el fútbol, que alguno de sus compañeros también se agite, etcétera. Lo que nos reafirma la sospecha de una psicosis sensible a la dopamina. En los hallazgos, vamos a mostrar las tablas también más adelante. Nuestro paciente se intentó llegar a un tratamiento con clozapina, ya que es el tratamiento de elección en estos casos donde hay una esquizofrenia resistente a tratamiento. En este caso, con él se le fue escalando la dosis progresivamente, se llegó inicialmente hasta 600 miligramos al día, pero al observar que no había una respuesta adecuada, se realizaron dosajes de clozapina a nivel sérico. Se encontraron inicialmente niveles de 155 nanogramos por mililitro a dosis de 600 miligramos al día de clozapina, lo cual no era lo adecuado, ya que se tiene que llegar hasta niveles de 350 por lo menos, por lo cual se fue escalando progresivamente hasta llegar a una dosis de 1200 miligramos al día de clozapina, observándose que con esa dosis llegó a presentar 578 nanogramos por mililitro a nivel sérico, con lo cual incluso se llegó a plantear en algún momento que tal vez tenga un metabolismo acelerado quizás. Pero ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el caso. En cuanto a los diagnósticos, intervención y resultados que nosotros estamos planteando respecto a este caso, es una esquizofrenia ultrarresistente con una probable hipersensibilidad a la dopamina. Lo colocamos como probable porque todavía tenemos que valorar más que no tenga algún problema, digamos, una alteración a nivel del citocromo P450 o tal vez tenga una aceleración a nivel del metabolismo hepático, que eso no se cuenta en nuestra institución para poderlo realizar el despistaje. Como les comento, el paciente ha recibido tratamientos previos con clozapina hasta 1200 miligramos al día. El paciente llevó en total 73 sesiones en un periodo de 6 años de terapia electroconvulsiva. Aproximadamente 8 a 9 cursos. No fueron cursos completos, algunos cursos no se llegaron a completar debido a que no había una respuesta adecuada. Y aquí se incluye también los TEC de mantenimiento y también tener en cuenta la polifarmacia que tuvo el paciente. En cuanto a las complicaciones, el paciente presentó síntomas extrapiramidales, sobre todo al inicio del tratamiento, hipersexualidad, la cual estuvo, más que desinhibición sexual secundaria al uso de aripiprazol a 30 miligramos y las reagudizaciones frecuentes. La intervención clave con la cual se pudo lograr en este paciente el mayor periodo de estabilidad clínica, aproximadamente 6 meses de estabilidad clínica, fue con olanzapina 80 miligramos al día, con aloperidol y con litio. Los resultados fueron una mayor estabilidad, menos reagudizaciones, mejor identificación de crisis e identificación familiar. Sobre todo esto fue lo que se trabajó más durante los últimos años de hospitalización. Muy bien, continuando también con la agenda, vamos a presentar de forma breve la línea de tiempo respecto al caso que vamos a comentar para que puedan comprender mejor cómo fue la evolución de nuestro paciente, desde el momento en el cual empezó, bueno, desde el nacimiento, los antecedentes que él tuvo, cómo fue su contexto familiar. Ok, bueno, para comenzar, los factores de vulnerabilidad que hemos podido identificar ha sido un embarazo no deseado y no planificado, un padre alcohólico, una relación conflictiva entre los padres, primeros años de su infancia y sobre todo que el paciente fue víctima de bullying durante los últimos años de primaria y los primeros años de secundaria. El paciente nació en el año 1998, un parto a término, eutóxico, institucionalizado, pero solamente tuvo 5 controles prenatales. Algo que resaltar también respecto a sus hitos del desarrollo posteriormente fue que control cefálico, sedestación, todo ello fue sin alteraciones, control de esfínteres también, pero lo que sí podemos destacar es que sus primeras palabras él las empezó a decir a los 15 meses y empezó a elaborar frases a partir de los 2 años. Es un dato que hemos podido rescatar de ahí. Muy bien. En cuanto a inicial y primaria, él estudió inicial en un colegio, en un jardín particular, se relacionaba adecuadamente con sus compañeros, tuvo un rendimiento académico regular, podría decirse. En cuanto con él ya pasó a primaria, lo hizo en un colegio público que se encontraba cerca a su hogar. En este caso, el paciente tuvo un rendimiento académico notable. Sus evaluaciones las notas fueron incrementando de forma que él iba avanzando hacia sexto grado de primaria. Él terminó la promoción con el primer puesto, recibió múltiples diplomas y también participó en algunos concursos de matemática también que eran de su localidad. Él radica en Huaycán.
Sin embargo, tendía a ser una persona que no interactuaba mucho con sus compañeros, tendía a tener pocos amigos, pero eso no impedía que él fuera sociable. Él también participaba en actividades deportivas, le gustaba el fútbol y también participaba en las actividades propias del colegio. Sin embargo, cuando el paciente ya pasa a secundaria, el paciente empieza a sufrir de bullying. Lo que comenta la mamá es que era por su mismo rendimiento académico y porque él siempre paraba pegado hacia los docentes. Comentan que también ocasionalmente se burlaban de él, sufría de bullying por parte de su apariencia física, ya que él tendía a tener sobrepeso en aquel momento. Más o menos ya en el 2012, el paciente empieza a presentar tendencia al aislamiento, suspicacia y referencialidad respecto a sus compañeros. Mencionaba que sus compañeros siempre estaban en su contra, siempre le tenían envidia, siempre le querían hacer daño, querían hacerlo desaparecer o volver loco. Eso era lo que comentaba más o menos en el 2012. En el 2013 es cuando nosotros ya observamos más síntomas psicóticos, aproximadamente cuando él tenía ya 15 años. Ahí creo no se puede ver bien la edad. Pero cuando él tenía 15 años ya se empieza a observar los síntomas claramente psicóticos. Empieza con ideas de referencia, la habilidad emocional, autoagresividad. En este caso, el paciente tendía a golpearse la cabeza con los puños o autoagredirse golpeándose la cabeza contra la pared. También tendencia al aislamiento y deterioro de sus relaciones sociales. Durante el periodo del 2013 al 2015, el paciente acude al hospital cercano a su domicilio, donde el paciente inicialmente le administran benzodiazepinas pensando que era una crisis de ansiedad. No tuvo una respuesta buena. Le inician después un tratamiento con risperidona a 2 miligramos. Tuvo una respuesta pobre y abandonó el tratamiento posteriormente. Hasta el 2017, hasta el 2015, el cuadro del paciente permanecía estacionario y más bien los síntomas fueron incrementándose de forma progresiva también. Se agregaron a los síntomas que él presentaba alucinaciones auditivas peyorativas, delusiones de daño y referencia respecto sobre todo a los vecinos, autoagresividad, persistía con las conductas autolesivas y también heteroagresividad hacia las mascotas. En este caso, en este año, llegó a matar a uno de sus gatos que él tenía, ya que él refería que el gato le estaba insultando y que también le repetía lo que decían sus compañeros en el colegio. Además, paralelamente, en esta época el paciente tuvo un par de controles por neurología, ya que fue derivado de su hospital de allá de su localidad por sospecha de tal vez una epilepsia. En esta época le iniciaron fenitoína también. Posteriormente, en el 2016, el paciente tuvo la primera atención por consultorio externo de nuestro hospital, de acá del Hospital Emilio Valdizán, debido a heteroagresividad, agresividad, autoagresividad, alucinaciones auditivas y soliloquios también. Inicialmente se le inicia con olanzapina, acá hubo un error, se le inicia con olanzapina de 10 miligramos al día y valproato 1500 miligramos al día. Posteriormente se le incrementa la dosis a olanzapina 20 miligramos al día, teniendo una respuesta parcial. Para comentarles, hasta antes del inicio de la enfermedad, el paciente no tuvo parejas, sí tuvo amores platónicos. No, nunca se llegó a declarar a ninguna chica. Él tiene una orientación heterosexual, según lo que comenta hasta la actualidad. Hasta la actualidad no tiene parejas, no ha tenido hijos, etc. Continuando con la presentación, como les comentaba, después de la primera atención por consultorio externo, cuando el paciente tenía 18 años, no tuvo una respuesta adecuada al tratamiento y además también tenía una mala adherencia al tratamiento que se le había estado dando por problemas que tenía la mamá. Ingresa en el 2016 al departamento de emergencia de nuestro hospital debido a que presentaba delusiones de daño, alucinaciones auditivas peyorativas imperativas y heteroagresividad hacia los vecinos y mascotas. En este caso intentó lanzar un televisor a uno de sus vecinos y en esta ocasión mató a uno de sus perros ahorcándolo. El paciente, como lo podemos ver, en los primeros meses de la hospitalización, el paciente estuvo con olanzapina a una dosis de 20 miligramos al día. Durante este periodo, el paciente tuvo una mala respuesta al tratamiento y el paciente persistía con los síntomas del ingreso. Durante este periodo, el paciente estaba muy desorganizado, presentaba manipulación del esfínter anal, conducta desorganizada y desinhibición sexual. Comentan también que en los reportes de esta época, que el paciente tendía a defecarse en los ay, ¿cómo se llama? En las mesitas de noche de sus compañeros. Por este motivo y debido a que el paciente tenía auto y heteroagresividad, persistía con esas conductas, se le inicia clozapina. La clozapina la fueron titulando de forma progresiva, pero como les comentaba, vamos a poner los cuadros. Nos vamos a adelantar un poquito. Iniciaron
lo fueron titulando de forma progresiva, llegaron hasta 300 miligramos, pero no observaron una mayor respuesta clínica. Entonces, eso les llevó a los médicos asistentes de aquella época a plantearse el por qué tal vez el paciente no estaba respondiendo. Con lo cual, con apoyo de los residentes de aquella época, solicitaron el dosaje de clozapina hacia un laboratorio particular. Cuando el paciente llegó a una dosis de 600 miligramos al día y esta dosis ya estaba estable durante un mes, el nivel sérico que se alcanzó fue de 144 nanogramos por mililitro. El factor de conversión que de dosis por vía oral hacia los niveles séricos generalmente se multiplica por un factor de 1,08, prácticamente por uno. Con lo cual podríamos ver que debería tener más o menos 600 nanogramos por mililitro a nivel sérico, con lo cual podemos observar acá que no está llegando a la meta, a pesar de que al paciente se le estaba supervisando la administración directa de la medicación. El paciente tiene una respuesta clínica escasa prácticamente, porque el nivel sérico no había llegado hacia el objetivo terapéutico, que era de 350. Posteriormente le siguieron escalando, llegaron a 1000 miligramos al día, el nivel sérico aumentó muy poco, persistía con los síntomas, sin embargo, se agregaron sí efectos secundarios, taquicardia. En aquella época, por este motivo, le inician también propranolol. Posteriormente, como veían que el nivel sérico no escalaba, le establecen una dosis de 1200 miligramos al día por un periodo de 2 meses. Con esta dosis recién se alcanzó los 578 nanogramos por mililitro. A pesar de ello, a pesar de que ya había pasado una dosis, el nivel de 350 y donde se esperaría que el paciente tuviera una respuesta clínica adecuada, el paciente no presentaba una respuesta clínica adecuada y lo que sí presentaba era efectos secundarios. En este caso, aparte de la taquicardia, el paciente presentaba cialorrea excesiva. Por estos efectos secundarios fue que posteriormente se fue desescalando la dosis y posteriormente se intentó el cambio con otros antipsicóticos, como vamos a estar viendo acá en nuestra no tan pequeña línea de tiempo. El paciente posteriormente fue dado de alta con 500 miligramos al día de clozapina en el mes de agosto del 2017. Intentaron inicialmente potenciar el efecto de la clozapina con la misulprida y también para ayudar a los efectos secundarios. La misulprida se siguió escalando, llegando hasta una dosis de 1200 miligramos, pero al no evidenciar una mayor respuesta clínica, se realizó el cambio hacia la trifloperacina, donde se llevó a una dosis de 20 miligramos al día. El paciente fue dado de alta con clozapina 500, trifloperacina de 20 miligramos al día. Durante este periodo también el paciente presentó unos equivalentes convulsivos. Sin embargo, eran unos episodios en los cuales el paciente aparentemente presentaba un trastorno de conciencia, presentaba cialorrea, pero no había pérdida de control de esfínteres y no había periodo posictal. Sin embargo, se sospechaba, ya que anteriormente lo habían evaluado en neurología en el 2017, 2015, 2014, sospechaban que podría haber sido tal vez una epilepsia, entonces le inician también la motrigina, aparte de como quien para ayudar a estabilizar, a contener la irritabilidad y la impulsividad que el paciente presentaba. Con este esquema, el paciente presentó una remisión parcial de los síntomas. No tenemos una escala BPRS para determinar cómo fue lo que entró a cómo fue lo que salió para poder compararlo de forma cualitativa, por así decirlo, pero cuantitativamente, viendo la nota de ingreso y la epicrisis, se observó que hubo una remisión parcial de los síntomas en nuestro paciente. Posteriormente, el paciente en el mes de agosto fue dado prácticamente a la semana. El paciente tuvo una nueva recaída, la cual se caracterizó por heteroagresividad, autoagresividad y síntomas psicóticos, los mismos síntomas del ingreso. En este caso, la madre confirmó que había sido debido a que tenía temor a darle mucha medicación. En este caso fue por parte de la familia que tuvo la recaída. El paciente estuvo hospitalizado durante un periodo de 3 meses. En este periodo de tiempo, se intentó determinar cuál era el origen, si tal vez era de causa orgánica, no era de causa orgánica, por lo cual se realizó una interconsulta hacia el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde le realizan un video electroencefalograma, el cual resultó siendo negativo, y le realizan también una tomografía, la cual resultó siendo negativa. Fue dado de alta en el mes de octubre, con el mismo esquema, solamente le agregan decanoato de haloperidol, una ampolla cada 20 días, debido a la mala adherencia al tratamiento que presentaba el paciente. Sin embargo, a los 3 días, el paciente presenta una nueva recaída. En este caso presentó heteroagresividad y síntomas psicóticos, por lo cual el paciente ingresa a su tercera hospitalización y aquí es en esta tercera hospitalización donde nosotros vamos a observar que el paciente tuvo una hospitalización prolongada, la cual llegó a tener 6 años de hospitalización desde el 2017 hasta el 2023. En
Esta hospitalización inicialmente se manejó el esquema de clozapina, 500 miligramos al día, prácticamente hasta mediados del 2018. Todavía se continuó con la trifluoperacina. Sin embargo, como ya había habido los estudios y ya se había descartado la parte orgánica, se suspendió la lamotrigina y se realizó terapia electroconvulsiva. Aquí comentan que realizaron un ciclo de sesiones de terapia electroconvulsiva. Posterior a estas sesiones de terapia electroconvulsiva, el paciente presentó una mejoría parcial. Sin embargo, la respuesta no se mantuvo, por lo cual posteriormente reiniciaron prácticamente al valproato no como estabilizador del ánimo, sino como antiimpulsivo y para complementar el tratamiento con la clozapina para el tema de la irritabilidad. Posteriormente también continuaron con la medicación de depósito durante todo este año. En este primer momento, debido a que el paciente no presentaba una respuesta adecuada a la clozapina, además de que persistía con los efectos secundarios de la cialorrea y de la taquicardia marcada también que presentaba, se intenta realizar el cambio hacia aripiprazol. El aripiprazol llegaron hasta un máximo de 30 miligramos al día. Sin embargo, nuestro paciente con el aripiprazol presentó conducta desinhibida, conducta hipersexual, era seductor con el personal médico, seductor con el personal de enfermería, seductor con sus compañeros, tendía a masturbarse también frente a sus compañeros, mostrar sus genitales, por lo cual se decide suspender el aripiprazol y reiniciarle nuevamente la clozapina. Pero en esta oportunidad cambian desde un antipsicótico de primera generación hasta otro antipsicótico de segunda generación, un antipsicótico atípico, que fue la risperidona. Paralelamente al inicio del aripiprazol, le realizan una sesión de terapia electroconvulsiva para realizar el switch también. Sin embargo, no hubo mayor efecto a las sesiones de terapia electroconvulsiva que se realizaron en este momento, debido a que el paciente nuevamente recayó con los síntomas psicóticos. Posteriormente reinician nuevamente la clozapina y también reinician nuevamente el valproato, ya que con este esquema estaba relativamente estable. Posteriormente, la clozapina la continúan bajando, ya que en el año 2019 empieza con 400 miligramos y termina el año con 125 miligramos. La fueron reduciendo de forma progresiva, la querían desescalar y finalmente la llegaron a suspender durante los años subsiguientes, debido a que estaban intentando con antipsicóticos atípicos. En este caso, llegaron a utilizar risperidona 6 miligramos al día, tuvo una respuesta parcial. Al observar esta respuesta parcial, también intentan nuevamente otra sesión de terapia electroconvulsiva, 3 ciclos completos hasta ahora, serían unas 30 sesiones en promedio. No hubo una buena respuesta, realizan el switch a amisulprida, ya que con amisulprida el paciente sí había tenido una respuesta parcial, para ayudar también a potenciar a la clozapina. Sin embargo, al no evidenciar una mayor respuesta, esto fue más o menos, la risperidona lo llegaron a probar durante un periodo de 10 meses, la misulprida lo llegaron a probar durante un periodo de 4 meses. El aripiprazol lo utilizaron durante un periodo de 2 meses. Intentaron darle chance nuevamente al aripiprazol, sin embargo, el paciente nuevamente presentó conductas desinhibidas, por lo cual quisieron realizaron el switch nuevamente hacia trifloperacina, ya que con trifloperacina anteriormente también ya había sido dado de alta el paciente y había presentado una buena respuesta. Intentaron, como podemos observar acá hay un pequeño overlap entre el inicio del aripiprazol y el valproato, ya que aquí lo que querían hacer era tal vez ayudar a contener estas conductas hipersexuales, conductas desinhibidas, tratar de contener un poco esa impulsividad que él tenía con el valproato. Sin embargo, no hubo mayor efecto, por lo cual intentan complementarlo también con amisulprida. Finalmente, el aripiprazol lo retiran y la clozapina la van reduciendo progresivamente hasta que la suspenden a finales de año y el paciente culmina el año con amisulprida, valproato, trifloperacina y decanoto de la peridol. Continuando, la amisulprida, como había tenido anteriormente buena respuesta y como ya se había quitado la clozapina en aquel momento, se intentó incrementar la dosis, llegaron hasta 1.200 miligramos al día. El paciente tuvo una respuesta parcial y posteriormente otra vez intentan iniciar el aripiprazol. En este caso, mantuvieron el aripiprazol ya durante un periodo de unos 6 meses. Durante este periodo de 6 meses, inicialmente el paciente presentó una buena respuesta durante los primeros 3 meses a una dosis de aripiprazol a 15 miligramos, pero todavía el paciente presentaba síntomas positivos, los cuales los médicos tratantes de aquella época intentaron optimizar un poco más. Tal vez
tratar de limpiarlo un poco más de esos síntomas positivos que el paciente presentaba, por lo cual decidieron seguir escalando la dosis. Llegaron hasta 20 miligramos al día y el paciente presentaba una buena respuesta, estaba prácticamente sin síntomas psicóticos. Quisieron optimizarlo un poco más, llegaron hasta 30 miligramos. Y ahí fue cuando el paciente presentó ya los efectos secundarios que fueron la hipersexualidad, desinhibición. Sin embargo, en este episodio fueron mucho más marcados todavía. Intentaron mantenerlo a la dosis de 30 miligramos al día por un periodo de unos 2 meses. Sin embargo, debido a la conducta disruptiva que presentaba el paciente, fue tan disruptiva que intentó agredir sexualmente también a un personal de enfermería y ya se decide abandonar completamente el aripiprazol y ya no utilizarlo. Para contener también su impulsividad, reinician el valproato, pero esta vez lo reinician a una dosis de 2.500 miligramos al día e inician progresivamente la olanzapina. Al observar que no había una respuesta adecuada a 10 miligramos al día, continúan escalando, 20 miligramos al día. Posteriormente, en base a reportes de caso que en aquel momento habían encontrado sus médicos tratantes, deciden seguir escalando la dosis de olanzapina y para llegar a lo que nosotros vamos a estar viendo a continuación. Durante el año 2022 hasta el año 2023, ya, claro, durante el año 2022 hasta el 2023, el paciente continuó con la amisulprida, pero la cual fue disminuyendo progresivamente. Trataron de desescalar la amisulprida y en su lugar empezaron a iniciar la olanzapina. La olanzapina, la cual llegaron a incrementar llegando hasta 50 miligramos al día a finales del 2023. El valproato, ya que inicialmente se habían logrado los objetivos de contener al paciente, contener la impulsividad, contener la irritabilidad, lo fueron disminuyendo de forma progresiva, llegando hasta 1.500 miligramos al día. Sin embargo, el paciente todavía persistía, sobre todo cuando fueron desescalando más la misulprida, el paciente persistía con conductas heteroagresivas y conductas desinhibidas, por lo cual, para complementar el valproato, deciden iniciarle de forma paralela el litio. No, el paciente no ha presentado hasta el momento, o bueno, en la historia tampoco, como hemos podido observar, no presentó ningún episodio maníaco hasta aquella fecha. Sin embargo, aquí también incrementa la dosis de decanoato de peridol a 3 ampollas cada 10 días, es decir, 450 miligramos al mes. Hemos encontrado algunos estudios, sobre todo en el libro de Stahl de psicosis resistente al tratamiento, que se puede llegar hasta 400 miligramos cada 4 semanas. Pero en este caso fue un tratamiento heroico lo que se realizó, 3 ampollas cada 10 días. Muy bien, el paciente se fue de alta con el esquema mencionado anteriormente en el 2023, con emisulprida 400, olanzapina 50, valproato 1.500, litio 900 y decanoato de loperidol 3 ampollas cada 10 días. Fue dado de alta y tuvo 4 meses de estabilidad en el hogar. En este caso sí se ha encontrado en la historia clínica que se realizó una psicoeducación amplia también a los familiares y antes de que se dé de alta al paciente, se realizó visitas domiciliarias, al paciente se le dio permisos para ver qué tal se adaptaba ahí en su hogar y se observó que había una buena adaptación al menos en su hogar. Y también se observó que la familia estaba un poco más comprometida. En este caso, quienes se encargaban de brindarle la medicación durante este periodo de tiempo fueron la mamá y la hermana. Sin embargo, el paciente, bueno, después del alta, el paciente continuó sus controles por consultorio externo. Sin embargo, cuando tuvo un control por consultorio que fue con su médico no tratante, bueno, le realizó un cambio total al esquema terapéutico y lo dejó en aquel momento solamente con olanzapina y valproato, lo que causó una descompensación del paciente. Y el paciente recae nuevamente a las pocas semanas de que se realizó el cambio de la medicación. Más o menos en febrero del 2024 presentó heteroagresividad, conducta desorganizada, alucinaciones auditivas, consistente también con los síntomas que había presentado anteriormente, con lo cual el paciente ingresa a hospitalización por un periodo de unos 4 meses. Posteriormente, el paciente es dado de alta con la siguiente medicación: olanzapina 50 miligramos, amisulpride la rotan a sulpride debido a que no había stock, le suspenden ya el valproato porque ya no había necesidad y el paciente estaba presentando efectos secundarios a nivel metabólico. Anteriormente el paciente pesaba 52 kilos, más o menos para esta época el paciente ya estaba pesando 70 y tantos y persistieron con el decanoato del peridol 3 ampollas cada 10 días. Lo dan de alta con esta medicación y el paciente tiene su mayor periodo de estabilidad clínica, 6 meses de estabilidad en el hogar. Sin embargo, el paciente
La mamá empezó a trabajar en una empresa de cosecha de espárragos y durante este tiempo la hermana también estaba fuera de casa. El paciente utilizó su medicación de forma irregular, por lo cual el paciente recae nuevamente. Y en este caso el paciente acude nuevamente por heteroagresividad, conducta desorganizada y alucinaciones auditivas. Ingresa a hospitalización por un periodo de unos 4 meses también, donde en este caso se suspende ya la sulpiride y se le realiza la megadosis de olanzapina, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Llegan hasta 80 miligramos al día de olanzapina. Aloperidol llegaron hasta 20 miligramos al día, litio 1200 miligramos al día y decanoto de aloperidol 3 ampollas cada 10 días. Fue dado de alta con este esquema en diciembre de 2024 y en el 2025, hasta que nosotros realizamos el control de enero a marzo, el paciente estuvo estable. Sus síntomas psicóticos estaban presentes, pero estaban atenuados. Presentaba síntomas psicóticos residuales. El paciente ya tiene cierto insight, ya avisa a sus familiares cuando le va a dar sus crisis. Ocasionalmente presenta soliloquios, alucinaciones auditivas, pero que ya no movilizan la conducta tampoco. En cuanto a sus antecedentes, también algo que me había olvidado de recalcar acá es que el padre tiene antecedentes también de consumo de alcohol. El paciente no vive con el papá. El papá está en paradero desconocido desde que el paciente entró en la adolescencia. No tienen también ningún otro antecedente por parte de la mamá o por parte de la hermana. Sin embargo, claro, eso es lo que les quería comentar. Ok. Pasando al siguiente punto, vamos a conversar ya acá un poco sobre la discusión, los hallazgos que nosotros hemos podido encontrar y contrastarlo con la bibliografía también actual. Lo que tenemos acá es un caso de un paciente que tiene una esquizofrenia ultra resistente al tratamiento con un probable diagnóstico de DCP, de psicosis supersensible a la dopamina, ya que nuestro paciente ha tenido refractariedad a clozapina, llegando hasta 1200 miligramos al día, con niveles séricos adecuados, bueno, en este caso de 574. Se realizó TEC en aproximadamente de 8 a 9 cursos. Como les comento, los primeros cursos sí se realizaron de forma completa, sin embargo, los siguientes fueron sesiones de TEC de mantenimiento y en total, durante ese periodo de 6 años de los que el paciente estuvo hospitalizado, se realizaron 73 sesiones de terapia electroconvulsiva. En los primeros cursos se observó que no había había respuesta parcial, pero el efecto no permanecía más allá de los 2 meses. Y eso fue algo que a nosotros también nos llamó bastante la atención. El paciente ha tenido múltiples esquemas en los cuales el paciente ha estado con múltiples antipsicóticos. Hemos observado que ha habido bastante polifarmacia también. Y el paciente ha tenido reagudizaciones frecuentes ante cambios mínimos respecto al tratamiento y también a estresores, como los que le había comentado al inicio, tal vez porque su familia no lo venía a visitar, tal vez porque el paciente se irritaba, tal vez porque no cumplían lo que él quería, el paciente tenía una baja tolerancia a la frustración y generaba nuevamente episodios psicóticos francos en los cuales se observaban presencia de alucinaciones auditivas, conducta desorganizada, etcétera. Planteamos que el origen de, en este caso, de la psicosis supersensible a la dopamina se deba debido a que se han bloqueado de forma crónica los receptores de 2 del cerebro de nuestro paciente. Esto ha hecho que el número de receptores de 2 y la afinidad hacia la dopamina que tienen esos receptores haya incrementado. Y esto haya hecho que nuestro paciente necesite mayores dosis. Esto sumado a tal vez a también la posibilidad de que nuestro paciente sea un metabolizador rápido de la medicación y esto haga que requiera unas dosis muy altas de medicación antipsicótica. Como podemos observar, el DCP se asocia a resistencia al tratamiento, lo que hemos observado, una mayor sensibilidad al estrés. Cualquier estresor que haya en su ambiente, el paciente hace síntomas psicóticos muy rápidos y recaídas tras cambios terapéuticos mínimos. Y eso es lo que se ha podido observar también y actualmente en la última hospitalización que ha tenido nuestro paciente, porque en nuestro artículo de revisión nosotros nos hemos basado hasta marzo de este año, pero le hemos estado realizando el seguimiento y en consultorio externo bueno, no se ha contado con la medicación de depósito y esto ha hecho que el paciente se descompense nuevamente. Por lo cual, la importancia de nuestra revisión radica en tal vez detectar aquellos pacientes que puedan estar presentando características de supersensibilidad a la dopamina de forma temprana, para de esta forma nosotros poder ajustar las dosis y tal vez no llegar a la polifarmacia tan tempranamente
y evitar que se desarrolle posteriormente una supersensibilidad a la dopamina. Y de esta forma nosotros prevenir recaídas y prevenir que nuestro paciente tenga un mayor deterioro a largo plazo. Bueno, esto ya lo hemos revisado también junto a la línea de tiempo. Como podemos comentar, nuevamente recalcar que hay una alta sospecha de que nuestro paciente sea un metabolizador rápido debido a estos resultados que hemos podido presentar. Hubiera sido ideal tal vez tener resultados en cuanto al dosaje sérico de olanzapina. Sin embargo, debido al costo y la familia también es una familia humilde que no puede realizar esos exámenes, tal vez llegar a determinar cuál es el nivel sérico de olanzapina, ya que hemos podido revisar en la bibliografía que el punto de futilidad para la olanzapina es de 150 nanogramos por mililitro. Con una dosis de 80 miligramos por un factor de 2, se llegaría hasta 160 nanogramos por mililitro. Como que estaríamos por ahí pasando un poco el punto de futilidad. Pero habría que ver si a lo mejor está metabolizando muy rápido la olanzapina y eso también haya hecho que su nivel sérico de olanzapina haya bajado y tal vez en lugar de estar recibiendo un nivel sérico, digamos, que correspondería a una dosis de 60 miligramos, tal vez está recibiendo 30, por así decirlo. Muy bien, en cuanto a los hallazgos clínicos y efectos adversos, un pequeño resumen de todo lo que hemos podido observar en la línea de tiempo es que el paciente presentó SEP, síntomas extrapiramidales, durante el tratamiento inicial, presentó hipersexualidad secundaria al aripiprazol, que se confirmó posteriormente y que, bueno, una vez que los pacientes presentan hipersexualidad secundaria al aripiprazol, ya se prefiere evitar este medicamento nuevamente el empeoramiento de los síntomas con el aripiprazol, los cuales mejoraron una vez que se suspendió el aripiprazol y como hemos comentado también nos ayuda tal vez a darle un mayor peso a la hipersensibilidad a la dopamina, ya que el aripiprazol, al ser un agonista parcial de los receptores D2, tal vez haya tenido como una especie de efecto paradójico y haya incrementado los síntomas psicóticos en lugar de ayudarlos a reducir posteriormente. Y bueno, la intervención que nosotros hemos podido observar y con la cual el paciente se ha estabilizado ha sido con olanzapina 80 miligramos al día, haloperidol 20 miligramos al día y litio 1200 miligramos al día. Ahora, con estos niveles de litio hemos podido observar desde los últimos exámenes que nosotros tenemos fueron su litemia variaba de 0,6 hasta 0,8. Es decir, en cuanto a los niveles de litio, sí estaba dentro del rango de mantenimiento. Con esta intervención se obtuvo una mayor estabilidad clínica desde el inicio de la enfermedad. Nuestro paciente tuvo menos reagudizaciones y también presentó una mejor integración familiar, ya que de todas maneras era un paciente que necesitaba alta demanda y vigilancia constante por parte de su mamá y de su hermana. En cuanto a sus exámenes de laboratorio, que no le he podido poner acá, pero bueno, se los voy comentando. En el 2024, cuando el paciente se fue de alta, el paciente presentó una glucosa de 124, una hemoglobina glicosilada de 5,36, TGO de 14, TGP de 33, una hemoglobina de 12,4, leucocitos de 11.800, un colesterol de 148 y triglicéridos de 118. También recalcar que el paciente está actualmente en tratamiento con metformina para evitar el efecto metabólico que da la olanzapina también, y aparte también que da el litio. El paciente actualmente pesa 85 kilogramos, su talla es de 1,64, está en un IMC de 31,6, que lo vendría a categorizar como una obesidad de grado 1 y también un probable síndrome metabólico también ahí. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos ver que la esquizofrenia que tiene componente de hipersensibilidad a la dopamina es un desafío diagnóstico y terapéutico, ya que tal vez si no lo detectamos de forma temprana o tal vez dejamos pasar o utilizamos varios esquemas, llegamos a la polifarmacia, podemos generar tal vez dificultades en nuestro paciente y tal vez generar un deterioro mayor al que ya le puede dar la misma enfermedad, por lo cual nosotros hemos concluido que debemos de ser prudentes en ajustar las dosis e identificar tal vez a estos pacientes que puedan tener recaídas ante pequeños estresores. También la falta de respuesta, inclusive la clozapina, sumado a la tolerancia de la medicación, las recaídas ante cambios bruscos, es decir, sensibilidad a cambios menores, cambios en su ambiente, irritabilidad por pequeñas cosas, etcétera, síntomas extrapiramidales a dosis bajas de los medicamentos con hospitalizaciones prolongadas, nos debe hacer sospechar de SP aún sin disinesia tardía, ya que estos son los criterios que se han colocado en la guía del TRIP también, pero que
en las guías comentan que para que se diagnostique un DCP, el paciente ya debe de tener discinesia tardía. Sin embargo, en nuestro paciente no vamos a esperar que tenga tal vez discinesia tardía para poder establecer un diagnóstico y poder establecer medidas, sino que en este caso ya viendo que nuestro paciente presentó síntomas extrapiramidales desde un inicio, ya nosotros lo estamos considerando como una alta probabilidad de que nuestro paciente puede estar teniendo una hipersensibilidad a los receptores de dopamina. Al utilizar antipsicóticos también debemos de considerar todos los efectos secundarios, inclusive algunos que puedan ser poco frecuentes, como en este caso lo que ocurrió el tema del aripiprazol con la hipersexualidad, que nos motiva tal vez a llegar a suspender ciertos medicamentos que anteriormente tal vez nosotros no los hubiéramos pasado por alto quizás. El uso de altas dosis de lanzapina es un tema controversial, como les he comentado, hay un riesgo metabólico importante, pero también es una opción que nosotros podemos utilizar en caso de que no haya respuesta o incluso cuando el paciente tenga una tolerancia al uso de clozapina. Sin embargo, en las guías actuales recomiendan que si nosotros vamos a escalar una dosis, vamos a llegar a una dosis supraterapéutica de olanzapina, tengamos los niveles séricos, ya que una dosis de olanzapina que supere un nivel sérico mayor a 150 nanogramos por mililitro, ya no va a tener una respuesta adecuada. Los receptores de 2 ya van a estar saturados y para lograr un 2 a un 3% siquiera de mejoría o un 2 a 3% extra de ocupación de los receptores de 2, vamos a requerir duplicar toda esa dosis. Es decir, si nuestro paciente está recibiendo 80, vamos a tener que llegar hasta 160 de olanzapina para lograr solamente un 2 a 3% de ocupación extra de los receptores de 2, lo cual no es muy conveniente. Los efectos metabólicos son aún mayores también. Es una opción importante que debemos de tomar en cuenta, pero siempre con prudencia. Requiere un control del síndrome metabólico y, si es necesario, también un manejo multidisciplinario con endocrinología y medicina interna, o también la suplementación con metformina, como en nuestro paciente lo hemos estado realizando. Las altas dosis de antipsicóticos deben ser de uso excepcional solamente si los tratamientos estándar han sido inadecuados y no hubo una buena respuesta, evaluando siempre el riesgo-beneficio que nuestro paciente pueda tener. Y bueno, el outcome que hemos tenido, los resultados tal vez que hemos tenido con nuestro paciente que fue diagnosticado con una esquizofrenia ultrarresistente y un probable hipersensibilidad a dopamina, que tuvo una pobre respuesta a la clozapina, incluso a dosis muy altas y niveles síricos de 578, tras múltiples intentos con otros antipsicóticos y terapia electroconvulsiva, se decidió el uso de lanzapina en dosis altas, llegando a 80 miligramos al día. Actualmente ya se le ha desescalado, está en 60 miligramos al día, en combinación con el operidol y el litio. Con este esquema, nuestro paciente tuvo una mayor estabilidad funcional registrada desde el inicio de la enfermedad. Como les comento, llegó un periodo de 6 meses en los cuales el paciente solamente tenía síntomas psicóticos residuales y periodos prolongados de permanencia en casa bajo supervisión de la familia. Y aquí la familia también ha sido un pilar muy importante para nosotros poder continuar con el tratamiento y también monitorear cómo va la respuesta. Como efecto adverso, presentó un aumento de peso. Como les comento, el ingreso pesaba 50 kilos, era una persona muy delgada. En la tercera hospitalización, que duró 6 meses, salió con 70 kilogramos y actualmente está pesando 83 kilogramos. Así que cuando nosotros observemos que ya sin efectos metabólicos, debemos de complementarlo con metformina y también realizar el manejo con endocrinología y medicina interna para evitar también otros efectos a nivel cardiovascular, etcétera, que pueda tener nuestro paciente. Actualmente nuestro paciente, o bueno, mantiene síntomas psicóticos esporádicos, atenuados, sin gran repercusión conductual o afectiva y con capacidad ya de advertir la inminencia de crisis para que él pueda ser contenido a tiempo. Y bueno, eso sería todo respecto a nuestra presentación. Muchas gracias, colegas. Con hipersensibilidad dopaminérgica. Y también quería saber, tienen que esperar, según las últimas guías, bueno, refieren que de la mano ya hay que dar la metformina para evitar justamente el síndrome metabólico y no esperar a que haga el síndrome metabólico, ¿no? Y quisiera saber si es que han tenido algunos otros casos parecidos, aparte de la olanzapina, que llegan a 80 miligramos de dosis, ¿qué otros esquemas han tenido experiencia o han leído en otros reportes de caso, ¿no? Gracias. Claro. Buenas tardes, doctora. Gracias por la pregunta. Respecto a cuando los pacientes tengan resistencia a la clozapina, se pueden utilizar tratamientos como la misulprida, que se puede llegar hasta 1200 miligramos al día. También se pueden utilizar los antipsicóticos clásicos como el haloperidol. Sin embargo, el haloperidol
en el caso del decanoato, se puede llegar hasta escalar hasta 400 miligramos cada 4 semanas, pero siempre teniendo en cuenta los niveles séricos también. Se puede llegar también con el decanoato de flufenacina también, pero teniendo en cuenta el tiempo de vida media que este medicamento puede tener. El eripiprazol, según el Mausley de la última edición, comentan que máximo hasta 30 miligramos se puede escalar. Hasta 45 se puede llegar en casos excepcionales. De ahí también se puede utilizar con otras medidas también. Hay reportes de casos, son reportes de casos, no son revisiones sistemáticas, nada de ello, en las cuales se ha encontrado que la esquizofrenia también puede tener un cierto componente autoinmune. Y hay reportes de casos en los cuales ha habido una cierta mejoría al complementar antipsicóticos de segunda generación con AINES, tales como por ejemplo el ácido acetilsalicílico también. También se ha visto estudios en los cuales se ha podido utilizar N-acetilcisteína hasta 2 gramos al día. Sin embargo, el nivel de evidencia es muy bajo. De todas maneras, el tratamiento estándar y que debemos de priorizar ante una esquizofrenia que sea resistente siempre va a ser la clozapina y tratar de llegar a un nivel sérico de 350 nanogramos por mililitro. Respecto a la siguiente parte de la pregunta, bueno, así un paciente como DCP, en mi experiencia personal no he podido llegar a observar, pero de casos anecdóticos que nos han podido comentar nuestros médicos asistentes allá en Pabellón, nos han comentado que ha habido unos 2 o 3 casos en los cuales se ha tenido que llegar a escalar hasta altas dosis de medicamentos, sobre todo con, por ejemplo, trifluoperacin o también con haloperidol. Eso es lo que le podría comentar, doctora. Agradecemos al doctor Mijail. Si hubiera alguna pregunta más del parte del público por el chat, tampoco. Bueno, entonces despedimos.